Hemos estado considerando la importante doctrina no de la reforma, sino de las escrituras de sola fide. Y hemos estado insistiendo en cómo la salvación es únicamente del Señor. Hemos estado insistiendo que es por medio de la fe, solo por medio de la fe, solo en Cristo, por pura gracia, para la gloria de Dios. Esa verdad de la reforma fue proclamada, como hemos sido enseñados por los reformadores como Martín Lutero. Y sonaron textos como Romanos 1, 16 y 17, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hemos visto también que eso excluye las obras como el medio de salvación, Romanos 3:28. Concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Sin embargo, así como afirmamos esas verdades, también afirmamos que hay un lugar para las obras en la vida cristiana. Y es la parte que me corresponde tratar en la mañana de hoy. Yo voy a estar teniendo una primera parte en esta hora y en la última charla del día voy a considerar una segunda parte. Mi propósito en esta primera parte es poder plantearles la problemática que se ha debatido y discutido por años, que es si Pablo y Santiago se estaban contradiciendo entre sí. Cuando Santiago habla de la fe que salva y cuando vemos a Pablo hablar que no, la salvación no es por las obras, ¿se estaban contradiciendo entre sí? Y yo no quiero comenzar el día simplemente planteando un problema. Esa es la realidad, de que hay un problema existente al que es bueno tener una respuesta. Pero todo con miras a que en la siguiente charla o la última que daré en el día, poder insistir en nuestra responsabilidad y deber como aquellos que han sido salvados por pura gracia, solo por la fe, de vivir haciendo aquellas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. O sea que esa es la agenda que tenemos por delante. Vamos a orar, que el Señor nos bendiga. Padre, elevamos nuestros ojos a ti, clamamos al cielo, queremos suplicarte, ven y háblanos, ven, instrúyenos, envía tu Espíritu y sea Él nuestro Maestro, que podamos nosotros, ocupando el lugar del discípulo, del aprendiz, sentarnos a tus pies y ser guiados por tu bendita palabra. A todos, Señor, ayúdanos, a todos capacítanos, a todos líbranos de la obra del maligno que arrebata la palabra del corazón, de forma que este tiempo sea fructífero y sea para la alabanza de la gloria de tu gracia. Te lo suplicamos en el amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, la doctrina de la justificación por la fe, o la fe sola, fue fundamental, ¿no?, durante la Reforma. Y esa lucha por restaurar esa fe verdadera llevó a Lutero a apreciar mucho el sabor evangélico que tenían algunas de las epístolas del Nuevo Testamento. Y conocemos históricamente cuánto él apreciaba la epístola a los Romanos, la epístola a los Gálatas. Todavía sus escritos acerca de estas epístolas son muy utilizados por el pueblo del Señor. O sea que mientras más verdades evangélicas veía él en los libros bíblicos, más amor les tenía Lutero. Y fue así que ese gran reformador llegó a tener problemas con la epístola de Santiago. La epístola de Santiago. La llegó a calificar, de hecho, como una epístola de paja en un momento dado de su vida. Él no siempre tuvo la misma perspectiva acerca de esa epístola,
Pero debido a esa ausencia de ese sabor evangélico que él esperaba o que había visto en otras de las cartas del Nuevo Testamento, llegó a calificar la epístola de esta forma. Él lo incluyó, el libro, en la Biblia en alemán que él publicó, de la traducción que hizo al Nuevo Testamento del griego al alemán, pero lo colocó al final junto con Hebreos, Judas y Apocalipsis. O sea que él ciertamente él no tenía el mismo aprecio que tenía por otros libros del Nuevo Testamento. Y eso muestra que Lutero no era más que un hombre de su época, un hombre afectado por la batalla que él tuvo que librar, y a todos nosotros nos pasa lo mismo de una manera u otra. Y una de las cosas que hizo la Iglesia Católica en sus días fue combatir a Lutero, precisamente acudiendo a Santiago capítulo 2 para rebatir las enseñanzas del reformador. Porque como Santiago dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. Y uno lee una expresión como esta y puede concluir que ciertamente hay una contradicción. En el versículo 24 de Santiago 2 también dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y lo pone muy conclusivamente. ¿Está eso de acuerdo con lo que hemos visto que Pablo enseña o lo que hemos estudiado en todas estas charlas hasta aquí? Y ese es el planteamiento, ese es el planteamiento que quisiera tratar con ustedes de frente. No ocultar este tema, sino tratarlo porque es de vital importancia. Mi propuesta es que Santiago y Pablo escribieron en 2 ocasiones diferentes, a 2 audiencias distintas, tratando 2 problemas diferentes. En 2 ocasiones, a 2 audiencias distintas, con 2 asuntos diferentes. Y mi primer punto en ese aspecto va a ser 2 ocasiones diferentes, 2 audiencias diferentes. Mostrarles que Santiago y Pablo estaban escribiendo en 2 ocasiones diferentes a 2 audiencias diferentes. Ese es mi primer punto. Personalmente me identifico con la postura que habla de que Santiago fue escrita, la epístola, dentro de los primeros libros del Nuevo Testamento, quizás el primer libro del Nuevo Testamento, y muchos lo colocan alrededor del año 40 después de Cristo. Carece de la mención de la problemática que había con los judaizantes, o el problema que había entre los judíos y los gentiles. Y por eso se cree que fue escrito antes del concilio de Jerusalén, que se nos narra en Hechos capítulo 15. En el momento en que Santiago escribe, el tema de los judaizantes, en ese sentido, no está en la mente del escritor. Él no puede hablar del tema que le preocupa con algo que todavía no ha sucedido. Y nosotros tenemos que tener estas cosas en mente a la hora de estudiar la palabra del Señor. Por lo tanto, esperar que Santiago tratara el tema de la justificación por la fe como lo hace Pablo sería un error. Tenemos que estudiar cada libro bíblico en su contexto histórico. Tenemos que estudiar el propósito para el cual cada autor escribió cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Y es así que podremos tener luz para interpretar textos que puedan ser controversiales o difíciles. O sea que Santiago no creo que esté usando un lenguaje técnico en el sentido teológico para mostrar la doctrina de la justificación por la fe que la Reforma proclamó. De otra manera, vamos a malinterpretar lo que Santiago dice y no lo usaremos para el propósito o la intención que el Espíritu quiere que usemos esa epístola. Y que es lo que yo quisiera hacer en la última hora. Pablo, en cambio, con los eventos que transcurrieron durante su primer viaje misionero, se ve en la necesidad de combatir a los judaizantes. Dios lo envía a predicar el evangelio a los gentiles. Una puerta amplia se abre para la predicación, pero los judaizantes querían imponer a aquellos gentiles que se convertían los elementos secundarios del judaísmo como si fueran imprescindibles para la salvación. Dice Hechos 15:1,
y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, diciendo: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Nosotros leemos eso tantos años después y quizás no tenemos ninguna reacción. Yo creo que todos los hombres reaccionaríamos si a nosotros nos obligarían a una cosa como esa. Ellos querían imponerles algo que Dios no les estaba demandando. Y esos judaizantes llegan a Antioquía con esa enseñanza y allí se topan con Pablo y Bernabé. Y eso provoca un debate no pequeño entre ellos. Dice el versículo 2 de Hechos 15 allí: como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, que el tema no fue de poca controversia. Y ellos tuvieron que, por eso, ir a donde los apóstoles y hablar de este tema. Ellos que ministran en contextos de gran presencia de no judíos, le explican a los apóstoles lo que Dios había estado haciendo entre ellos y el problema que ahora se había levantado con esta imposición que los judaizantes querían traer. Y dice el versículo 4: cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea que ellos no veían en Cristo todo el cumplimiento de muchos aspectos de la ley del Antiguo Testamento como algo que ya ellos no estaban bajo la obligación de cumplir. No veían ese aspecto. Querían seguir siendo cristianos y judíos al mismo tiempo. Y es algo que se debate por eso en tantos libros del Nuevo Testamento. El libro de Hebreos, por ejemplo, cuando ya dice que ya no es necesario hacer tales sacrificios porque ya Cristo fue sacrificado una vez y para siempre. Eran cosas que afectaban directamente la vida de la iglesia. Pero era algo nuevo, lo que ahora la iglesia estaba enfrentando. Y tenían que debatir esto. Y el relato de Hechos 15 dice que los apóstoles y los ancianos tuvieron que debatir mucho el asunto. O sea, entre ellos, los apóstoles, tuvieron que hablar de este tema mucho. Dice el versículo 7, y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Fue una declaración importante en ese momento de la historia, que ellos, después de debatir mucho el asunto, llegaran a esta conclusión. Yo creo que la presencia del Espíritu estuvo con ellos para ellos llegar a esas conclusiones. Y es así pues que ellos concluyen que no debían de molestar a los gentiles con cuestiones de costumbres propiamente judías, aunque les dieron directrices de cosas que ellos debían evitar, para no también provocar a los judíos con cosas de manera innecesaria. Y según leemos en el relato, el vocero de todo el grupo en esa ocasión, después que Pedro dice esto, el vocero de todo el grupo fue Jacobo. Jacobo. Ahora, ¿qué es Jacobo? ¿Jacobo el hermano de Juan? No, porque se lo habían matado en el capítulo 12. No era Jacobo el hermano de Juan. Era Jacobo el hermano del Señor. Precisamente el autor de la carta de Santiago. Eso es interesante. O sea, el autor de Santiago tuvo esta vivencia de lo que ocurrió en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15.
Pero mi punto es que cuando él escribe la carta de Santiago, esa experiencia todavía ellos no la habían vivido. Ese debate todavía ellos no lo habían vivido. No, él no está escribiendo con eso en mente. Él está lidiando con otros problemas, con otra situación. Dice el comentarista Kistemaker, la discusión de Pablo representa una etapa avanzada de la enseñanza referente a la fe y las obras. Dado que el enfoque de Santiago varía significativamente del de Pablo, concluimos que él escribió su epístola independientemente de la enseñanza de Pablo y quizás anterior a la composición de Romanos. Ya que la problemática que Pablo estaba tratando en Romanos es muy distinta a la problemática que Santiago trata cuando escribe su propia epístola. Pablo está hablando a judíos que tenían en ese momento histórico una tendencia muy fuerte a descansar en la obediencia a la ley para salvación. Santiago, por su parte, se dirige a un grupo que había limitado el cristianismo a una mera ortodoxia doctrinal. ¿Tú crees lo correcto? Pues ya tú estás bien. Santiago está dirigiéndose a ese grupo de personas. No es meramente por decir lo que tú crees, es por vivir lo que tú crees. Y ese es el énfasis de su epístola. O sea que eso nos conduce al hecho de que Santiago y Pablo estaban hablando de dos problemas diferentes. O sea que les he mostrado que ellos estaban escribiendo en condiciones distintas a audiencias distintas. En segundo lugar, mi segundo punto es mostrarle entonces que ellos estaban tratando dos problemas distintos y abundar en este aspecto. Y por lo tanto van a proveer dos soluciones distintas también. Dos soluciones distintas para dos problemas distintos. Yo creo que los dos están hablando de la misma fe, pero no están hablando de la misma justificación. Y lo voy a explicar. Están hablando de la misma fe. Pablo desde la perspectiva de cómo se entra a la salvación y Santiago desde la perspectiva de cómo se manifiesta la verdadera fe una vez estamos en ella. Estos dos aspectos distintos. Uno de cómo participamos de la salvación y el otro cómo se evidencia la salvación. Son dos cosas diferentes. Pablo habla del plan divino para la salvación de los pecadores. Hay una fe que salva. El hombre entra a esa salvación únicamente por medio de la fe y no por las obras. Santiago nos dice que esa fe nunca anda sola porque va acompañada de buenas obras. Cada uno diciendo su punto. Pablo elabora la doctrina de la justificación por la fe. Santiago está hablando de una doctrina diferente. No está hablando de la misma cosa. Ambos usan el término justificación, pero no lo usan de la misma manera. Están planteando dos cosas distintas. No dos maneras de salvarse. Dos aspectos distintos de la misma fe, que es diferente a decirlo. O sea que en la Biblia no es extraño, amados hermanos, que un mismo término tenga más de una acepción. En los idiomas eso ocurre, donde una misma palabra se puede usar de diversas maneras. Y hay que ver el contexto en que se utiliza para uno interpretar a la persona correctamente. Y aún en cada localidad, a lo mejor aquí mismo en Ecuador, ustedes tendrán algunas palabras que las usarán dependiendo del contexto de formas diferentes. Y lo mismo ocurre en la Biblia. La Biblia utiliza la palabra salvación y no siempre se refiere a la doctrina de la salvación. En ocasiones la palabra salvación se usa en la Biblia para hablar de salud física, salud corporal, o ser librado de un problema. Y es la misma palabra salvación. Y de la misma manera el término justificación tiene esas acepciones. Santiago está tratando con la pregunta, ¿cómo manifiesta el hombre que ha sido salvado por la gracia de Dios? Que es diferente a lo que Pablo hace. Pablo trata, ¿y cómo se salva el hombre? Por medio de la fe y no por las obras. Santiago es, ¿y cómo manifiesta ese hombre que realmente está salvo? Por la vida que conlleva, la vida que él lleva. Pablo habla de la justificación de los impíos. ¿Quiénes son los que son justificados? Los impíos.
Eso es lo que Pablo dice en Romanos 4:5. Dice, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le fue contada por justicia. ¿Quién es que es justificado? Los impíos son los justificados. Los impíos. Ahora, de la justificación que habla Santiago es diferente. Él habla de la justificación de los justos, perdón. La justificación de los justos. Santiago y Pablo se estarían contradiciendo si estuvieran hablando de lo mismo. Pero lo que yo les estoy diciendo es que no están hablando de lo mismo. Están hablando de dos justificaciones diferentes. La justificación de la que Pablo habla es la justificación de los pecadores ante Dios. Santiago habla de la justificación o demostración de la fe de los creyentes ante los hombres. Y es por eso que él plantea un diálogo imaginario que yo voy a tratar con ustedes en la siguiente hora. El diálogo imaginario cuando él dice, alguien dice, yo tengo fe y tú tienes obras, muéstrame tu fe por tus obras que yo te voy a mostrar. O sea, ese diálogo imaginario lo trata él porque el punto es evidencia. Dame evidencias de que tú realmente eres lo que tú dices ser. Cuando habla de Abraham, por ejemplo, habla de aquello que los hombres podían ver, el sacrificio que él hizo de su hijo. Era algo palpable, era algo observable. Por eso si Santiago y Pablo estaban hablando de lo mismo, se estarían contradiciendo. Pero no están hablando de lo mismo. En este punto le quiero citar a otro reformador. Le quiero citar a Juan Calvino. Vamos a sus instituciones y a escuchar lo que él dice sobre esta controversia. Dice, y voy a citar varios párrafos de Calvino. Uno dice, hablando de lo que hace Santiago, dice, lo que hace Santiago es una declaración de justicia ante los hombres y no la imputación de la justicia en cuanto a Dios. Él captó la diferencia entre lo que Pablo y lo que Santiago hablan. En otra ocasión dice, parece que Santiago pone una parte de nuestra justificación en las obras, pero si queremos que Santiago esté de acuerdo con toda la Escritura y consigo mismo, es necesario tomar la palabra justificar en otro sentido del que la toma Pablo. En otro párrafo él dice, claramente se ve que Santiago habla de la declaración y manifestación de la justicia y no de la imputación. Como si dijera, los que son justos por la verdadera fe dan prueba de su justicia con la obediencia y las buenas obras, y no con una apariencia falsa y soñada de fe. En resumen, él no discute la razón por la que somos justificados, sino que pide a los fieles una justicia no ociosa, que se manifiesta en las obras. Y así como Pablo procura probar que los hombres son justificados sin ayuda ninguna de las obras, del mismo modo en este lugar Santiago niega que aquellos que son tenidos por justos no hagan buenas obras. O sea que Calvino nos explica la solución de esta controversia diciendo no estaban escribiendo acerca de lo mismo. El énfasis de Pablo es un eco de Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Venimos a Cristo como indigentes, suplicando que Dios tenga misericordia de nosotros. Santiago, por su lado, suena más como Mateo 7:21, el final del Sermón del Monte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso suena a salvación por las obras. Es Cristo hablando, diciendo que el que verdaderamente es salvo hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. ¿Ven? Pablo representa el principio del Sermón del Monte y Santiago representa el final del Sermón del Monte, porque ambas cosas son ciertas. El error que Santiago está enfrentando es el de fe sin obras, justificación sin santificación, salvación sin transformación. Que es lo que en muchas iglesias nosotros vemos, iglesias llenas de personas que no necesariamente viven de acuerdo a lo que dicen creer. Y nosotros mismos tenemos contradicciones.
Nosotros mismos somos una contradicción. Pero cuando esa contradicción llega a cierto nivel, cierto punto, lo que puede estar reflejando es que esa persona nunca ha conocido la verdadera gracia del Señor. O sea que Santiago está subrayando el punto de que la doctrina correcta debe producir una conducta correcta. Está preocupado por aquellos que estaban confiando como en que la fe es algo meramente verbal. Yo creo. Y él les dice, no, es un asunto de vida. Y por eso es su tema a lo largo de toda la epístola. El cómo aquellos a quienes él escribía estaban viviendo. O sea que la doctrina de Pablo, es mi punto, está en perfecta concordancia con lo que Santiago nos enseña y viceversa. Dice Pablo en Gálatas 5:6, en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. O sea, ¿qué creía Pablo? ¿Que la fe obra? La fe que obra por amor, es una fe que actúa. La fe que Pablo estaba promulgando no era algo vacío, hueco. Es sencillamente que la reforma trató de traer luz en medio del oscurantismo en el que Roma había asumido a las personas. El sentido en que nuestra confesión de fe y los catecismos dan expresión a nuestra fe, ellos usan el término justificación como Pablo lo usó, porque se busca aclarar lo mismo que Pablo enseñó. O sea, si vamos a los capítulos que hablan de justificación en nuestras confesiones de fe, en nuestro catecismo, ellos van a tratar de explicarlo como Pablo lo explicó, porque ese es el sentido teológico del término. Pero en otros lugares van a hablar de cómo nosotros debemos ser santos y no debemos andar en mundanalidad. ¿Por qué? Porque nuestra fe es una fe viva, no una fe muerta, es una fe que actúa. Bien, Cristo decía, por sus frutos los conoceréis. O sea que las obras tienen un lugar en la vida cristiana. Las obras juegan un papel importante. Y yo espero que esto que estamos viendo ahora nos prepare para entonces poder ver lo que yo intento enseñarles en la última hora. La fe salvadora es una fe que obra, es una fe que actúa. Por eso nosotros vemos que tanto Pablo como Santiago mencionan al patriarca Abraham y lo usan los dos para mostrar su argumento. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, pues nosotros vemos lo que Pablo cita en Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Hablando de Abraham. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó y le fue contado por justicia. O sea, Pablo está mostrando que Dios no tomó en cuenta lo que él hizo para entonces poner en su cuenta una buena nota. Pasaste de curso, Abraham. Mira todo lo que hiciste. Esto. Estás bien. No, simplemente dice, creyó y le fue contado por justicia. Porque creíste, ya tiene justicia en su cuenta. Y adivinen la justicia de quién tenía él en su cuenta. La del Cristo que iba a ser crucificado más adelante en la historia de la redención, que fue una de las cosas que el pastor Miguel nos explicó la noche del jueves. O sea, nosotros vemos claramente en la palabra de Dios esa armonía de enseñanza de Antiguo y Nuevo Testamento. No hay contradicción. Y acuden al ejemplo de Abraham. Eso fue en el versículo 3 de Romanos 4. ¿Qué está planteando ahí? El punto mero de la circuncisión o la incircuncisión. Está diciendo, ¿había que llenar algún requisito de circuncisión o no? ¿Había que tener la marca de ser un buen judío o no? ¿Dependía de eso? Dice, porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? Hermanos, Pablo le está escribiendo, vuelvo y repito, a una iglesia. Y él los está poniendo a pensar. Nosotros podemos leer el relato de Génesis
y no fijarnos en detalles que son importantes. Y él está diciendo lo que le pasó a él. ¿Pasó siendo circunciso o incircunciso? Dice, eso es parte del argumento. Dice, no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. La justificación es de los impíos o de los creyentes. La justificación de los impíos. Dios justifica al impío. Y lo que está mostrando Pablo es, Abraham era un impío cuando Dios lo salvó. Era un incircunciso. No era por ser judío. Y él muestra, enfatiza este punto. ¿Y para qué tenía que ser así? Dice, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. No hay que circuncidarse. No hay que hacerse a fin de que la justicia también a ellos. La justificación es por las obras. ¿Por qué? Porque están hablando de dos justificaciones distintas. Por ese punto. Dice Leon Morris en su comentario, su tema, hablando de Santiago, de Romanos y Pablo, su tema es la justificación. Pero Santiago se refiere a la ocasión cuando Abraham se mostró listo para ofrecer a Isaac, cosa que ocurrió muchos años después. Su preocupación se centra en los frutos de la justificación, la evidencia de que la justificación ha tenido lugar. Por eso él dice, el momento de la vida de Abraham que cita Pablo es uno, y el momento de la vida de Abraham que cita Santiago es otro. Uno muestra que la justificación es sin obras, puramente por la fe y le es contada por justicia. Y el otro muestra que aquel que ha sido justificado tiene los frutos de un justificado. Y por eso fue probado. Y Dios le dijo, tú has sido probado. Y has pasado la prueba. Los dos apelan a Abraham, pero los dos apelan a momentos distintos. Cuando Santiago entonces dice que Abraham fue justificado por las obras, está hablando en un sentido ético y poniendo la misma responsabilidad que tú y yo tenemos de ahora mostrar nuestra fe por medio de nuestras obras. O sea que las enseñanzas de Pablo y Santiago son paralelas, no contradictorias. Ambos estaban de acuerdo en cuanto a la manera en que se salva el pecador. Y ambos estaban de acuerdo en cuanto a la manera en que un creyente manifiesta la vida de Dios en su corazón. Santiago sabía que la salvación viene de Dios. Toda buena dádiva viene de Dios. Y dice el versículo 18 del capítulo 1, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él nos hizo nacer. La salvación viene de Dios. Y Pablo por su lado también dice que nosotros tenemos que dar los frutos de justicia. Romanos 6 dice, entonces, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ningún modo. Tenemos que ser obedientes. Y dice, habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Somos esclavos de la justicia de Dios para hacer lo que nuestro amo y Señor nos pide. Santiago y Pablo no están peleando frente a frente. Están de espalda a espalda peleando dos frentes distintos. No son enemigos, son amigos, peleando por los mismos intereses del mismo Señor. Pablo está confrontando el legalismo, Santiago está confrontando el quietismo. A modo de conclusión y de aplicación, hermanos, una paradoja no es lo mismo que una contradicción. Una paradoja no es lo mismo que una contradicción. En la Biblia vamos a encontrar muchas paradojas. Son aparentes contradicciones. Y necesitamos la luz de Dios para estudiar esas paradojas, no salir corriendo. Y como ustedes han visto, lo que yo he tratado de hacer en esta hora es no salir corriendo a esta paradoja, sino tratarla. Y para eso hay que estudiar las evidencias, tratar de ir y ver los argumentos. Hay que estudiar la palabra de Dios. Creemos en la inspiración de las Escrituras. Creemos que la Biblia es el soplo de Dios. Tiene su origen en Dios. Tiene que haber coherencia y sentido de principio a fin. Puede ser que nosotros no entendamos cosas, pero Dios tiene coherencia en lo que nos enseña.
Y por eso Pablo y Santiago no se contradicen entre sí. Dios guió por su espíritu a cada escritor bíblico a toda la verdad. Y esto lo que debe es impulsarnos a ser mejores estudiosos de la palabra de Dios. Dios nos presenta las verdades desde diversas perspectivas para ayudarnos a evitar el error. Porque si solamente subrayamos un aspecto de una verdad, puede ser que eso sea en desmedro de otro aspecto de esa misma verdad. ¿Quién está activo en la salvación? ¿Dios o el hombre? Por eso me encanta Filipenses 2, 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Uy, esto descansa en nosotros. Y allí mismo dice, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer. Las dos cosas son ciertas. Y con respecto al tema de la justificación por la fe, podemos estirar la enseñanza de Pablo tanto como hacerla lucir como una doctrina monstruosa. Pablo entendía que podía haber un peligro. Él mismo dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, Romanos 5:20. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y él entendía que los lectores de su carta, al leer esto, iban a decir, amén, wow, qué verdad, que sobreabunde la gracia. Y Pablo se adelanta al pensamiento de ellos y él pregunta, ¿qué diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Ay, pues vamos a pecar mucho para que Dios mande mucha gracia. Y dice, no, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y hay círculos en nuestros días en que la bendita gracia de Dios está siendo enfatizada de una manera que va en desmedro del tipo de cristianismo que la Biblia propugna. Y caen en excesos, en situaciones tristes para el pueblo de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Mantenernos en el balance de las Escrituras, el balance bíblico. Los dos errores que Santiago y Pablo estaban combatiendo, los dos son peligrosos. Cada uno hace una contribución. Dice la introducción al Nuevo Testamento de Carson, Moo y Morris, cuando confrontados por el legalismo con su intento de basar la salvación en obras humanas, Pablo necesita ser escuchado como lo fue tan poderosamente en el tiempo de la Reforma. Pero cuando seamos confrontados por el quietismo, con su actitud de minimizar las obras como innecesarias para los cristianos, Santiago necesita ser escuchado como lo fue igualmente de manera poderosa en el tiempo de los Wesleys. ¿Ven ustedes? O sea, tenemos que destacar el balance bíblico de las doctrinas para nosotros mantenernos en la sanidad espiritual. Y hermanos, también como aplicación, debemos reconocer la importancia que la Escritura coloca sobre el tipo de fe que tenemos y el tipo de conducta que esa fe genera. Que es lo que trataré de mostrarles cuando estudiemos Santiago, capítulo 2, en nuestra próxima hora. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por permitirnos dilucidar esta controversia histórica, una controversia que todavía hasta el día de hoy se vive de diversas maneras. Pero Señor, te rogamos, manténnos en tu verdad, consérvanos en tu verdad, concédenos el amar tu verdad de tal manera que anhelemos escudriñarla y que no importa lo que muestre de nuestros corazones y de nuestras iglesias, que estemos dispuestos a decir, enséñanos, corrígenos, moldéanos. Gracias, Padre, y continúa con nosotros en esta mañana. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.